Muy buenos días a todos, jóvenes. Bajemos la voz porque nos encontramos en algún lugar muy privado. Arquitectos, ¿cómo están? Muy bien, contentísimos ahora de que estés aquí con nosotros. Es un gusto volver a grabar la obra de Cuatro Arquitectura. La verdad que estamos muy contentos porque hoy vamos a ver algo especial, ¿no? Muy especial. Muy especial. Creo que hemos grabado contigo en temas de interiorismo, pero el nivel de interiorismo de este depa es otro nivel. Superó todavía. Estamos en el nivel 21 y ya se cuenta que en ese nivel. Excelente. Y algo que me gusta mucho es que este cliente llegó a través de estos videos, ¿verdad? Es correcto. Así Por es. ahí llegó, entonces nos vio justo cuando grabamos Bugambilias y pues bueno, estoy contentísimos de que... Hay que saludarlo, hay que saludarlo. Sí. Y un abrazo muy grande. Sí. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por la confianza, porque se vuelve esto como una dendrita que conecta con otras, ¿verdad? Y se genera... Exactamente, un directorio de portafolios donde justo como con el que conectas, Exacto. buscas ahora sí que crear un vínculo. Me gusta más. eso. Sí, exacto. Me encanta, ¿no? Sí, A mí me gusta y pum, mensajito. Claro Y de que sí. repente todo esto ocurre. Pues vamos a ver qué ocurrió, Claro. por favor. ¿Están listos para la magia? Adelante. Preparado. Que está Bueno, desde, antes de desde la platicarles puerta. un poquito, Sí. estamos en el piso número 21, en una torre en Puerto Vallarta que se llama Gran Venetian y literal estamos a pie de playa. Entonces, La vista es esos espectacular. elementos son importantes tomarlos en cuenta. Y rápidamente, vamos a ver interiorismo. Cambiaron todo lo que había, bueno, un poco Sí. de lo que había. Un poco, nada temas estructurales, pero sí movimos algunos muros, ampliamos algunos espacios y sobre todo el tema de las alturas, modificamos mucho ahí. Desde la puerta, ¿verdad? Desde Esta la puerta ya es de ustedes. Sí, es correcto, desde exacto. aquí ya la Aquí se puerta- nota la diferencia de todos los demás Es departamentos. Sí. Fíjense eso. Sí. Eso está interesante, ¿eh? ¿No? Que les permitan cambiar desde Sí. la puerta de entrada. Ahora, también está padre que nada más son 2 departamentos por este nivel, o sea, la puerta de acá y esta son los únicos 2 depas, entonces también nos permite que los departamentos sean muy amplios. Tenemos 250 metros cuadrados de construcción más terrazas y balcones. Entonces, Buenísimo. es un departamento Y de puras terrazas deben de ser 60 más o metros menos, o entre más. 680 metros más o menos. Ah, es un departamento de 300 metros. Pues adelante, jóvenes. Vamos. Bienvenidos. Vean la luz. Ya desde ahí se sabe que algo bien no entra. Exacto. La luz es el principal Exacto. elemento. Platíquenme, por favor, ¿cómo arranca este proyecto? ¿Qué encontraron? Cuando llega el cliente, ¿qué les dice? Pues mira, este es un proyecto donde lo catalogamos nosotros como interiorismo 100%, porque sí hubo algunas modificaciones, pero nada que nos interviniera en temas estructurales. Sí hubo varias modificaciones de tuberías de agua, drenajes, de unos baños que se agregaron, y de ahí en fuera nada temas estructurales. Pero fue un departamento, te platico un poco la historia, como bien lo comentamos al principio, los clientes nos contactan a través de un video que ya habíamos grabado por ahí contigo, y la idea fue, tengo este departamento que compré, no son de aquí de México, son clientes extranjeros y necesitamos remodelarlo para poder pasar unas muy buenas vacaciones allá de vez en cuando en Puerto Vallarta. Y entonces justo de ahí empieza todo el proceso del diseño, hicimos la propuesta de diseño y a partir de que la propuesta de diseño se aprueba, nos dimos 3 meses exactitos para poder entregar llave en mano este departamento. Un poco tiempo. Sí. Eso fue un tema muy, muy importante, porque obviamente, pues, durante ese tiempo, pues, también teníamos horarios restringidos, pues, es una torre residencial que está habitada, o sea, son pocos en realidad los departamentos que actualmente cuentan con remodelaciones, ¿no? Entonces, el tiempo sí fue vital, o sea, porque teníamos un horario restringido y, pues, todo lo que se hacía tenía que ajustarse perfectamente a las actividades para que en esos 3 meses, pues, pudiéramos llegar a este resultado. Es importante aclarar que este es un proyecto llave en mano, es decir, nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la mudanza, mobiliario, la vajilla elegida, el tema de ollas elegido, en cajones ya organizado, electrodomésticos elegidos y comprados por parte de nosotros. Absolutamente todo lo que ves estuvo a cargo de nosotros 100% para que el cliente prácticamente solamente llegue con su maleta de ropa. ¿Y qué tanto se involucra el cliente? Porque son demasiadas elecciones. Sí, son... O sea, esta pequeña frazada, las almohadillas, la madera, el detalle, la planta, la revista, ¿qué pues, tanto? Se involucra
en los aspectos generales, o sea, donde hacemos el proyecto de manera general y entregamos por ahí los renders de cómo de manera global se va a ver, en el entendido que hay ciertas modificaciones que probablemente si el mueble que elegimos o esa decoración en específico no está en stock en este momento, que la vamos a cambiar por algo similar, pero que no va a cambiar la sensación del diseño. Entonces, prácticamente, de ahí en fuera todo es confianza en nosotros. ¡Qué bonito! Entonces, eso es la clave, prácticamente. Ayuda mucho, por ejemplo, precisamente ahorita lo que platicábamos al principio, cuando un cliente llega con nosotros, ya conoce nuestro trabajo. Entonces, pues obviamente ya se siente identificado hasta cierto punto con el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, pues digamos que ya tenemos cierta ventaja porque obviamente el cliente confía en lo que nosotros estamos proponiendo porque ya lo ha visto en otros lados, ¿no? Entonces, nos da hasta cierto punto esta carta abierta para que pues, nosotros podamos proponer pues todo lo que ves aquí, ¿no? Está genial. Entonces, toda la filosofía de los colores, de la luz, es completamente decisión de ustedes. Sí, o sea, lo vemos, como te comentaba, en un proyecto muy general, muy global. Por ejemplo, los renders no tenían estas sillas, pero sí tenían esa sensación del color. Okay. Entonces, al final, la compra y la elección y lo que hacemos a medida, pues cambia de acuerdo a las circunstancias que nos vamos presentando, pero en teoría el cliente literal llegó con ojos vendados cuando se lo entregamos, ¿no? Súper emocionados, estaban... por ahí les mandábamos unos videos en el proceso de la obra y de los últimos videos que vieron ya estaba muy avanzado el departamento, pero no detallado. Y entonces cuando entraron fue de, no me imaginaba que esto iba a cambiar de esta forma. Sí, obviamente, porque ya estaba, por ejemplo, medio montada la sala, el comedor, pero faltaba todo este stylist, ¿no? O sea, toda la parte aquí de las texturas, los cojines, todo por ejemplo, lo decorativo aquí del mueble, incluso hasta el olor, ¿no? Si te fijas, hay un aroma, hay un aroma aquí. Entonces, pues obviamente, todo eso es parte del interiorismo, incluso el olor. Lo elegimos. Y por ejemplo, las alturas, ¿qué fue lo que se retira del departamento original? Aquí eso fue un tema muy importante. Una petición muy importante de parte de nuestros clientes era que querían más altura en el departamento. Originalmente el departamento ya había sido intervenido. Anteriormente era un Airbnb, los clientes lo adquieren, entonces estaba amueblado y pues tenía todo este tema de los plafones, ¿no? Que estaban mucho más abajo. Claro. Entonces pues lo primero es tira todos los plafones para ver qué es lo que tenemos aquí y pues descubrimos que había un sistema de aire acondicionado que ya no estaba en uso, lo cual le quitaba mucho espacio pues a las alturas porque estaban todos estos ductos, era un sistema de aire acondicionado central, entonces retiramos todo eso, pudimos subir y subimos todavía algunos tubos, algunas instalaciones más para poderle dar pues la altura que se necesitaba. Pues es que les dieron espacio, sí, ¿verdad? O sea, creo que básicamente el cliente confió en el tema de la propuesta de diseño por parte de nosotros y fueron dos peticiones muy especiales. La primera es levantar el cielo lo más que se pudiera, eso fue como así riguroso que hiciéramos. Y dos, que al final de cuentas la inversión que él iba a hacer pudiera plusvalizar o pudiera elevar el tema de la plusvalía del departamento si en algún momento llegara a venderlo, que pudiera entonces tener. La ventaja que tiene donde estamos es que estamos en una torre muy consolidada, o sea, que se construyó hace mucho tiempo. El tema del proyecto como condominio está muy bien consolidado. Eso hace que realmente los departamentos aquí todo el tiempo se están vendiendo, comprando, remodelando, porque ya hay una solidez muy importante. Y después de eso, pues obviamente la remodelación que se le hizo, no hay ningún departamento que se le parezca, sí. Entonces eso va a ayudar muchísimo en una futura venta que el cliente quisiera hacer. Y la cocina, a ver, cuéntenme de la cocina, porque es el corazón. Yo soy amante de la cocina, me encanta cocinar, aunque no lo hago muy seguido, me gusta mucho cocinar, digo, a veces que por tiempos no te da, pero para mí el tema de la cocina era muy importante, o sea, que realmente pudiera reflejar una cocina que no fuera difícil de mantener limpia, o sea, que fuera una cocina muy fácil de mantener limpia, estética y que sobre todo cumpliera con los elementos funcionales para una cocina. Ahora, estamos hablando de un departamento de renta que no vas a venir a lo mejor a hacer los platillos más elaborados, pero que sí cuentes con el espacio para poderlo hacer, sino que realmente las reuniones del desayuno y toda esta dinámica padre que se da en un tema vacacional lo pudiera cumplir. Tenemos en cubiertas una cubierta que es un cuarcito, una cuarcita Taj Mahal se llama, es una cuarcita brasileña. Y esto, por ejemplo, sí lo agregamos nosotros. Todo el backsplash, ajá, se agregó y lo pusimos. Pero es pues, importante si te fijas, el backsplash. no se nota, por ejemplo, que pues son dos piedras diferentes.
No son, Creo. o sea, es la son misma dos. piedra, es el mismo material. Pero es como un lote diferente. Exacto. Ya entendí, Sí, sí. entendí. Y la madera, cuéntame, porque el proyecto, la madera es Es la aquí, clave. ajá, es un elemento protagonista. Sí, hicimos la elección de una madera. Nosotros es algo como que nos caracteriza mucho, utilizamos muchas maderas claras. Esto es un encino que le bajamos un poco lo amarillento colocándole una tinta sobre la madera y que nos da justo este resultado. Todas las maderas son de encino. Quisimos conservar un poco el tema de las molduras, pero unas molduras mucho más modernas que no envejecieran o que no nos detonaran una década de un tiempo, sino que pudiera volverse muy, muy contemporáneo el espacio y atemporal, ¿no? Que a lo mejor en 10 años la sigues viendo y se sigue viendo bien porque no estamos como evidenciando alguna tendencia, básicamente, Exacto. ¿no? Del momento. Pues me Sí. encantó. La elección prácticamente de los electrodomésticos también. nosotros la hicimos y bueno, aquí también tenemos una torre de cafetera integrada. El horno lo tenemos en la estufa, pero tenemos una cafetera integrada, perdón, de marca Teca que está padrísima, ¿no? Saludos a nuestros amigos de Teca. Sí. Etiquetarlos, por favor, jóvenes. Está muy bonito el refrigerador Sí, también. Sí, o sea, Sí. buscábamos que todo combinara, que fuera negro, o sea, encontrar todos los elementos para que realmente el diseño se volviera muy limpio, ¿no? Estos toques nada más ahí. La lavavajillas, por ejemplo. Tenemos lavavajilla paneleable aquí, que también era importante para ellos tenerla. Y pues bueno, está completamente oculta, nadie se Oculta. puede dar cuenta que aquí está. La lavavajillas, la verdad, es una buena inversión, ¿eh? Sí. También tenemos aquí una pequeña cava de vinos que no se las mostramos. Ah, Y aquí está el refrigeradorcito del enfriador. Ay, ¿esa fue sorpresa o Sí. ustedes les dijeron? No, esto fue una petición también especial Ok. de poder tener el tema de los vinos conservados, entonces por aquí está el refrigerador especial, pero que sí querían que fuera escondido, o sea, no querían que fuera visible. Se ve Entonces, súper ahí práctico. quedó. Ujú. Y platíquenme el piso. El piso lo dejamos, Ujú. o sea, por el limitante del tiempo teníamos 3 meses exactos porque los clientes necesitaban venir ya en una fecha muy en específica, entonces necesitábamos sí o sí en 3 meses tenerlo terminado y el cambiar el piso nos iba a implicar más tiempo. Sí, por lo menos era mes y medio más en tiempo porque pues, obviamente implicaba levantar todo el piso, sacar todo el escombro. Aparte, pues, estamos en el nivel 21, eso complica muchísimo la Pues, logística porque pues obviamente pues hay que bajar todo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, también hablando un poquito de cómo fue el tema de la obra, pues había que pedir ciertos premios especiales, ¿no? Obviamente te dan unos protectores para los elevadores, para poderlos colocar, para que no se dañen, porque pues obviamente no es lo mismo estar bajando cositas del día a día que tú usas en tu departamento, a estar bajando escombros, a estar bajando material o a estar subiendo material, ¿no? Entonces, pues obviamente también eso complicaba mucho la logística de todo esto. Claro. Pues qué bueno, porque el piso se ve bien. Sí, aparte ¿Sabes? también creo que no había necesidad de Y cambiarlo. es ecológico, Ajá. no estar Sí. quitando Sí, todo exactamente. absolutamente, ¿verdad? Creo que ahí es mucho criterio de poder compartir y de rebotar con los clientes, de decir, a ver, el piso funciona bien, no está fracturado, no tiene ningún tema, solo volvamos a sacar brillo, limpiémoslo bien con algún ácido especial y con eso es suficiente, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena decisión poderlo hacer de esta manera porque pareciera que lo hubiéramos escogido para el proyecto. Sí, combina con todos los tonos De de, hecho, de- sí, de la madera las vetitas y que de tiene. la piedra. A ver, platícanos de la piedra, por favor. Esta es una piedra, laja oro viejo, se llama, y justo la elegimos, o sea, fuimos a varias tiendas y no encontrábamos el tono ideal. Queríamos que fuera algo en tonos beige, cálidos, pero luego había en tiendas unas muy amarillas o unas muy grises, y entonces nos sacaba completamente del concepto hasta que dimos con esta que es la laja oro viejo y la verdad es que se ve padrísima. Esta sí se eligió en Está bien conjunto bonita. con Sí. los clientes, por ejemplo, aquí también los Parece los que le clientes pasó la estaban sal y involucrados. la dejó un poquito Exacto. Sí, porosa. exacto. Está rústica, pero no es tan agresiva en la forma que tiene. Y bueno, aquí también teníamos un elemento de una alacena de la cocina que la eliminamos porque tenemos, o sea, le dimos una redistribución a todos los gabinetes de cocina. Eso nos ayudó a que haya mucho espacio de mantenimiento y que esto era ya completamente innecesario. Entonces la quitamos y pudimos ampliar este pasillo para que la comunicación se volviera mucho más eficiente entre los dos espacios y darle este efecto de piedra a la... Aparte del tema de la ventilación cruzada, por ejemplo, digo, ahorita Sí. está cerrado por el tema de los aires acondicionados que hacen un poquito de calor, pero, por ejemplo, cuando hay mucho viento, ni siquiera es necesario prender los aires porque entra súper rico la Es el brisa de flujo. aquel lado igual, entonces, pues,
hay mucha ventilación pues en el departamento. Generas un departamento que les llaman pasantes, Ajá, ¿verdad? exacto. Que son que tienen dos fachadas, Así es. ¿verdad? Sí. Entonces se genera esta calle que a mí en lo particular me gusta mucho, Sí, ¿verdad? sí, está muy, muy interesante porque tienes los dos espacios, allá la parte social como mucho más abierta y esta una parte igual social, pero más privada, porque ya es el estar de televisión. Entonces, o algo que también era importante era no tener la televisión en la sala para que las reuniones se volvieran mucho más amenas en una televisión, que la plática realmente fuera entre las personas que estaban ahí. Y de este lado colocamos el estar de televisión, ¿no? Que aquí antes teníamos una litera, como que funcionaba como una recámara, y bueno, se quitó esa litera y se abrió el espacio. De hecho, ese espacio estaba cerrado anteriormente. Digo, cabe mencionar que este departamento ya había sido intervenido antes de que los clientes lo adquirieran. Ok. Entonces, por eso también el tema del piso. El piso tenía poquito que lo habían instalado, tenía como 2 años máximo, ¿no? De instalado. No Entonces, valía la pena no, cambiarlo. tampoco el gasto. Y ahí, por ejemplo, esta parte tenía una puerta. Entonces era como una puerta corrediza y este espacio quedaba cerrado. Ok. Entonces, quitamos la Estaba raro, o sea, nunca tenías esta sí, doble exacto, ventilación. no tenías esa ventilación cruzada. Y el baño, por ejemplo, este baño se entraba por la cocina, que también estaba rarísimo, ¿no? Entonces cerramos la parte de la puerta de aquí y ya ahora sí con una puerta pocket nos funciona perfecto el tema del baño. Que es un baño con dimensiones un poco más ajustadas, pero que cumple la perfección, si te fijas, en los dimensionamientos para las visitas y para algo muy eventual y rápido. Todas las demás habitaciones cuentan con sus baños propios, pero es un baño que creo que el uso más que le dan es cuando hay visitas, pues lavarse las manos antes de los alimentos, ¿no? Entonces prácticamente funciona. Tenemos como 1,20 aproximadamente De ancho. ¿Sí? Pero está muy bonito, me encanta porque se siente, pues literal, hecho a la medida Sí, 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 para que exacto. funcione, ¿verdad? ¿Cómo haces el resaque ahí para el área del sanitario? Está Algo muy súper bien. importante es que Cuatro Arquitectura, que somos la empresa de remodelación y arquitectura, tiene una empresa hermana que se llama Cuatro Madera. Ok. Que justo con Cuatro Madera hacemos todas las carpinterías de nuestros proyectos y bueno, también hacemos proyectos de carpintería para otros colegas y para el público en general, pero justo poder tener el control de las carpinterías nos ayuda muchísimo en tiempos, que era, pues imagínate un carpintero que te contrates que en 3 meses te pueda montar todo, Sí, sí, está canijo, eso no ¿no? existe. Sí. Ajá. Entonces nosotros lo pudimos hacer justo por esta empresa que tenemos de todo el tema de carpinterías. Está excelente. Es un reto, Sí. 3 Sí. meses. Es un retísimo, No, no, no. sí. Sí. No me lo imagino. Aquí Y- vivíamos prácticamente. Se vinieron a vivir para acá. Casi. Me encanta la elección de los tonos de los Sí. muebles, estos tonos blancos, Muy secos. arenitos, ajá, Ajá. muy Son- neutrales, que tenemos acentos en otros tipos de madera, como la mesa que está aquí. Es una mesa de acento en tonos ya más parotas, pero no destacan, o sea, no compiten con lo demás, que era justo algo que queríamos lograr, que solamente tuviéramos acentos con otros contrastes, pero que se mantuviera el tono neutral en todo el departamento. Incluso hasta el color de los muros, también el color de los muros fue un tono ahí que hicimos precisamente para poder unificar pues, todo el departamento. Es un ligero gris, ¿verdad? Es como un gris beige, más Está o muy menos. bonito. Ajá, entonces le da mucha calidez al espacio. O sea, ver un muro blanco y ver esto un poquito más subidito de tono sí es una diferencia de calidez, Sí. que era también algo importante. De este lado tenemos un espacio de lavandería, que prácticamente aquí lo que hicimos fue, teníamos ya el tema de los Esa condición, condensadores en la parte de aquí de los aires y se veían, ¿no? A la vista. Y era el ruido, no sé si se alcanza a lo mejor a apreciar, pero era algo estético que no estaba padre estarlo viendo todo el tiempo. Entonces, Bueno, aparte que también estaba desordenado. Esto no existía. sí. O sea, ajá. como estaban los condensadores, era uno arriba del otro, que de hecho eso no es lo más recomendable porque pues puede dañar los equipos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer estas bases y obviamente pues cerrarlo para que no se vea, pero de todos modos mantener la ventilación porque es necesario. O sea, el condensador necesita ventilarse hacia alguna parte que pues se logró por la parte de atrás. Quedó muy bien, muy limpio. Sí, Súper exacto. limpio ¿No lo porque ves? esto todo el tiempo está cerrado. Realmente tú lo necesitas abrir solo por mantenimiento. Y se ventila de igual manera. Y se sigue ventilando y ya tenemos acá los 2 centros de lavado y una pequeña barrita para doblar ropa o algo que necesites en cuanto sacar de trabajo. Y si te fijas, el espacio es lo suficientemente amplio para poder trabajar una lavandería, ¿no? La misma piedra que se usó, por ejemplo, En la igual ahí cocina. la parte de la cocina, pues, también. Claro, todos Sí. los muebles, todos tienen el mismo Todo el lenguaje de materiales. exactamente, que creo que es la clave, ¿no? Tener Claro. el mismo lenguaje. Esa unidad. Y acá, bueno, tenemos un baño de servicio que también da servicio
pues la persona que pueda ayudar aquí en el Cuestión hogar. de limpieza, por ejemplo. Muy bien, pues Limpieza. está muy bien diseñado, la verdad, muy Sí. funcional, muy funcional. Sí, y bueno, es importante, ahora el tema del interiorismo cada vez resalta mucho más, ¿no? Creo que a lo mejor algunos años atrás el interiorismo era algo como que no se hacía o no le dábamos la importancia que actualmente se le da, y creo que en ese tipo de proyectos se puede valorar el tema del interiorismo, que vale 100% la pena poder invertir y hacer de manera, porque al final de cuentas vas a seguir poniendo un comedero en tu casa, lo vas a seguir colocando bancos en barra, un sofá de sala, pero hacerlo de la manera correcta hace toda la diferencia. Exacto. Que haya Así unidad, que valga la Exacto. pena. ¿verdad? Yo creo que eso es Exacto. lo que hace Ujú. el interiorista, el arquitecto de interiores, es darle unidad, ¿verdad? A todo el mobiliario. Exactamente, que todo tenga, justo lo acabas de decir, el lenguaje. O sea, Ujú. que hablemos del mismo lenguaje sin ser tan, pues a lo mejor tan obvios, solo como de una Ujú. manera mucho más sutil, ¿no? Exacto. Aparte, digo, bueno, algo que nos ayuda también bastante es que aquí hacemos buena dupla en ese aspecto. O sea, Ruth es amante 100% del interiorismo y ese es su toque especial. Somos esposos. Ajá. Entonces, eso nos ayuda a que justo podamos llevar el tema de las construcciones y remodelaciones de una manera en equipo muy padre, porque Isra se encarga de todo el tema de Yo me encargo de obra. destruir, yo de aquí, levantar los plafones, mover las instalaciones, o sea, como Sí. toda la parte, pues, de obra civil, por así decirlo, que pues la parte que me Y gusta. ya entro yo con todo el tema de Ujú. acabados, Exacto. interiorismo, etcétera. Entonces eso en mancuerna, la verdad es que nos ayuda mucho, y también creo que entender ambos lados de las parejas, Ah, ¿no? cierto, a los clientes cuando son parejas nos ayuda mucho ese aspecto, fíjate. Porque puedes entender, Isra puede entender mucho el tema como quizás de solicitudes mucho más especiales de nuestros Los clientes hombres, clientes ¿no? hombre, y yo el tema como de la mujer, de la cocina, la importancia, etcétera, por temas que nos familiarizamos con ellos, ¿no? Eso está Sí, buenísimo. exacto. Nos pueden leer muy bien. Sí, exacto. Eso nos ayuda bastante. Esa es la clave también. Leer bien al cliente desde el principio, precisamente para la hora que cuando propones, pues, pues va a ser un acierto casi de seguro, ¿no? Excelente. Y Ujú. aquí un elemento importante del salón, pues era ese barco también, ¿verdad? Sí, 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 este sí. barco era importante poderlo conservar, y de hecho diseñamos este mueble con un lugar especial del barco. Por ahí los clientes nos mandaban las medidas y era importante tenerlo porque es una pieza especial para ellos, ¿no? Entonces era importante, lo trasladaron desde Estados Unidos y lo necesitábamos tener el lugar especial. Y creo que ahí es donde la parte del mobiliario, del buen diseño y de conservar esta parte emocional del cliente también en un espacio reflejado es importante. O sea, para ellos era muy importante y aquí Claro. está, ¿no? Y aparte En un que punto especial. va súper ad hoc también con el tema, ¿no? Pues un departamento de playa, el El barco, ¿no? barco, el pirata. Excelente, la verdad es que lo integran muy bien. ¿Y qué tanto hubo de trabajos en los canceles, en el exterior, en esta terraza? Fíjate que ahí hubo bastante también trabajo. O sea, previo a empezar con la remodelación, ya se necesitaba mantenimiento. Pero obviamente también con el tema de la remodelación, también hace que los canceles de repente se deterioren mucho porque entra mucho polvo, hay polvo por todos lados. Entonces, una vez que terminamos todo este proceso de polvo y de movimientos y de escombro y demás, pues obviamente fue necesario limpiar muy bien pues todos los rieles, todas las carretillas y darle un ajuste a cada puerta, porque obviamente, como digo, pues eso se va dañando con el transcurso del tiempo y aparte con la obra pues se daña todavía más aceleradamente, ¿no? Entonces sí fue necesario darle un buen mantenimiento aquí de cambio de carretillas sobre todo para precisamente para que los canceles pues pudieran deslizar bien y no se estuvieran atorando, que no hubiera ruidos y que pues todo funcionara de maravilla. Excelente, y pudieron reutilizarlos, Sí, ¿no? Sí, exacto. exactamente. Porque haber cambiado todos los Sí, no, ventanales Sí, no hubiera hubiese sido un tema. sido Importante. otro millón. Sí, Sí. claro. Y algo digo, cuando proyectamos esta parte del departamento, obviamente la distribución antes de la sala y del comedor era diferente, pero justo cuando yo me imaginé cómo este espacio quería sentir, justo quería esta sensación. No sé si se logra ver en cámara el tema del viento, pero que tú pudieras estar comiendo literal como si estuvieras a pie de playa, que es un efecto que nos da la parte del ventanal, y que incluso si tú estabas con una reunión, porque si te fijas la sala es bastante amplia, entonces puedes tener una muy buena reunión con tus amigos o tu familia y poder tener la vista de marco del mar era importantísimo para nosotros. Incluso estos sillones que también fueron elegidos, pues son giratorios. Puedes girar para ver. Entonces, mira, tranquilamente poder estar viendo el mar, ¿no?
que también era algo muy importante para los clientes. Y digo, cuando tienes un proyecto de esta magnitud y con esta vista, creo que siempre tienes que tratar de alguna manera enfocar la vista hacia este lugar. Qué agradable. Me encantaron estos sillones. Díganme dónde los consiguieron. Ahorita te pasamos por ahí el dato. Ajá. Excelente. ¿Las terrazas cuánto miden? Están muy generosas. Pues mira, son aproximadamente 4 metros de ancho. Bueno, ya donde está aquí la columna, de todos modos es como uno, pero es un 80. Si te fijas, pues son de 60 los Oye, los espejos pisos. están hasta en las columnas. Sí, exacto. Sí, también. Espejos por todas partes. Esos espejos sí existían, lo que hicimos fue pues, o sea, poner los nuevos, pero ya estaban aquí, entonces al cliente sí le gustaron cómo se veían y mandamos a hacer los nuevos porque ya los que estaban ya estaban muy deteriorados. No tenían marco, por ejemplo, los otros y estaban muy deteriorados. Entonces, obviamente al quitarlos, pues estaban pegados en la columna, pues claro que se iban a quebrar. Entonces, pues ya fue quitarlos, resanar bien, pintar, porque obviamente el color también se extendió también aquí a la parte de la terraza, es el mismo color, y pues fue cambiar también ahí los marcos, pintar la herrería también. Entonces, todo el mobiliario que estamos viendo, hasta el asador, todo lo eligieron ustedes. Ese ya existía. Ajá, Ok. ese ya estaba, de ahí en fuera sí todo lo demás. Excelente. Pues El asador ya existía. vamos a conocer las recámaras. Sí, vamos. Algo aquí, por ejemplo, que veíamos un poco importante poder cambiar de forma, era que teníamos 2 puertas para la entrada principal y una a la recámara. Y justo no queríamos que el lenguaje fuera confuso de por dónde salgo, por esta, ¿no? Entonces, por eso determinamos que con el mismo diseño del muro, de los acabados en muros, esta puerta la podíamos de alguna manera ocultar para que la protagonista pues fuera la puerta de la recámara, del ingreso principal. Dale continuidad. Aquí justo tenemos una de las primeras habitaciones. Adelante. Se camuflajea un poco también Sí, se ahí ve la bien. puerta, sí. Y tiene un juego de texturas, ¿verdad? Sí, De repente exacto. es de un tipo y luego se hace. Me gusta la temperatura. Ujú. La luz de las recámaras es más, Sí, más baja. es más Exacto. tenue. Y justo buscábamos que los clientes se sintieran en un concepto de hotel, pero a la misma vez acogedor como en casa. Porque recordemos que era algo muy importante para ellos no mantenerse en un espacio frío completamente de hotel, sino que también fuera muy acogedor y que pudieran ellos acoplarse a una rutina como en casa el tiempo que duran aquí de vacaciones. De ¿no? hecho, esa es una recámara de visitas. Tenemos aquí 2 recámaras de visitas y 2 recámaras, de hecho, que pues es la principal y pues la del hijo de nuestros clientes, ¿no? Excelente. 2 de visitas, sí cabemos. Sí, Claro. todos cabemos. ¿Quién no quisiera venirse de visita aquí, no? No, está Sí. muy bien, Sí, ¿eh? claro. Me encanta la base Sí. acolchonadita. Una baja. parte de elegirlas justo así bajas era para poder dar o seguir dando este efecto de amplitud al techo, ¿no? O sea, aunque ya habíamos quitado el tema de los plafones, teníamos muy en concreto el tema de que queríamos elevarlos, o sea, que la sensación fuera de alto a alto, y esto pues lo logramos también haciendo una cama mucho más baja, y son la verdad muy cómodas, o sea, Se son muy, ven. muy cómodas. Entonces, valió la pena por ahí hacer la toma de esta decisión. Y, por ejemplo, estas bases, los clientes no las eligieron. O sea, sabían que iba a ser un concepto de cama baja, pero no tenían ni idea cómo iba a ir el diseño, de qué color, de qué material, o sea, todo Sí, eso. iba a nos tener telas, iba a ser de encargamos madera. nosotros. Qué loco, Se ¿verdad? O sea, sí. esa es la confianza Sí, absoluta en sus de todo. arquitectos. Ajá. Y creo que al final Felicidades, eso te Boris. permite llegar a ese tipo de resultados, donde realmente tú lees al cliente, entendemos sus necesidades y poder entregar un resultado de este tipo. ¿Cuántas citas hubo en el proceso? De diseño, una prácticamente. ¿En serio? O sea, Hicimos la mostraron. propuesta, la mostramos adelante, me gustó y denle. Hubo algunas videollamadas, obviamente, para ajustar ciertas cositas, pero pues fueron mínimas. Obviamente, pues nuestros clientes no estaban en México. Entonces, pues también era complicado, pues, vernos de manera presencial. Entonces, mediante videollamadas definíamos algunas cosas importantes que valía la pena revisar. Y pues todo lo demás, pues fue literalmente la confianza que Sí, la depositaron en confianza, nosotros. que está padrísimo eso. Sí, claro, la Sí. confianza es fundamental Sí, en cualquier exacto. relación humana. Las puertas, lo que se hizo fue ponerles 2 triplais de madera, porque antes tenían otro color, pero ya también por presupuesto no querían cambiarlas todas, entonces las volvimos a rediseñar con un triple y hacer el entrecalle que tenemos aquí actualmente para poder unificar todo el tema del diseño. Y este baño ya existía, así es tal cual su distribución, y lo que hicimos fue prácticamente hacer algo muy interesante. Si te fijas, tenemos ahí este cambio de metal negro del aluminio Ujú. para poder empatar el piso que ya existía con el nuevo material existente.
Entonces Ok. hicimos colocamos esta canaleta para cambio de piso, para unificar los dos materiales. Anteriormente tenía como una cenefa, pero Ajá. el piso estaba mucho más botado, porque obviamente pues el piso es más grueso que este tablero de madera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue precisamente poner ese perfil para hacer que todo quedara al mismo paño, que no se viera este cambio pues Cambios, tan abrupto. brincos, ajá. Ah, ya te entendí, porque Sí. siempre estaba más afuera. Exacto, Sí. sí, porque el Ok. cerámico es mucho más grueso, obviamente. Ya entendí. Se ve más, Sí. más, O sea, tiene una- mejor fabricado, ¿verdad? Exacto. Me gusta. Y le hacen también estos soclos altos. Ujú. Sí, para que siga sobre todo el tema de agua, y agua, así ajá. que cuando te lavas las manos. ¿Y todo los por favor. lavamanos? ¿Dónde los Está compraron? padrísimos. Los mandamos a fabricar Buenísimo. en Tonalá, de hecho. Ah, sí, Ajá. saludos a Tonalá, jóvenes. Con una persona que se especializa justo en este tema de cubiertas de baño, Ujú. muebles de baño. De piedra, Sí, sobre todo. Se ve muy Entonces, bien. todo se trajo de Guadalajara, se fabricó en Guadalajara y se montó acá. Excelente. ¿Y cómo fue esa logística? Pues muy buena la logística. Por ejemplo, Fue todos todo. los muebles sueltos, que son lo que vemos de las sillas, los bancos, etcétera, lo mandamos todo, en cuanto lo teníamos diseñado y terminado, lo mandamos a nuestra bodega y mandamos toda una mudanza completa ya de nuestra bodega acá, porque era más fácil poder controlar lo que iba llegando y no. Entonces, Ayudó bastante eso. todo a las bodegas. Sí, este es el baño de la recámara principal. Y si te fijas, pues bueno, aquí está padrísimo. Mismo lenguaje en todos los baños. Todos los lavamanos son el mismo. Ujú. Está muy Lenguaje, bien. este, Y a los espejos también, ¿verdad? Todos Sí, tienen este Todos marco los LED también. negro. tiene el marco negro que le da este toque especial y bueno, todos son, pues ahora sí que touch con el tema de la iluminación, ¿no? Y puedes creo que bajar la intensidad. Ajá, lo vas Si lo dejas haciendo más presionado. tenue Ah, qué bueno. o lo vas incrementando, ¿no? No quiero tanta luz, lo voy bajando. Y ahí ya tienes el vestidor, que también era el vestidor de ¿Y los... siempre hubo aire acondicionado en el baño? No, este se agregó. Sí, Esta fue petición de nuestros clientes. Yo habría dicho lo mismo, joven. Obviamente ellos saben, bueno, ya habían venido a Vallarta muchas veces, entonces saben que el clima aquí es complicado en ciertas épocas del año, que a veces cuando te bañas, en cuanto sales de bañar ya estás sudando, entonces sí era necesario pues tener aquí este elemento para sentirte más fresco. Es confort, jóvenes. Sí, claro. Ese closet así existía, se cambiaron pues prácticamente. El espacio ya existía, se hicieron los closets nuevos. De acuerdo. 3 módulos similares para colgar, cajones y zapatera en la parte de abajo. Entonces, si entendí bien, las puertas se mantuvieron, solamente se agregaron como estas hojas de triplay. Ajá, exactamente. Se Ok. hizo todo. Literal, desmontamos las puertas, nos las llevamos al taller, se trabajaba en el taller obviamente pues para darles este acabado y se volvieron a traer aquí para montarlas. Sí. Es Mucha una buena logística. logística. Sí. Pero digo, todo esto ayuda bastante precisamente porque pues la empresa hermana de Cuatro Madera pues prácticamente es nuestro taller de carpintería. Podemos controlar todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que si tú haces un trabajo así, a lo mejor no tienes ese apoyo, sobre todo en carpinterías, pues obviamente sería muy complicado, sobre todo por los tiempos que aquí era algo fundamental, ¿no? Desde el principio. Y me imagino que también controlar los costos. Sobre todo. Ahora, Exactamente. la pregunta del millón. ¿Cuánto costó aproximadamente? Pero ¿cómo se contrató? Que eso es lo que me interesa mucho que la gente aprenda. ¿Cómo se contrata un despacho? Si por un precio fijo o algo que se utiliza mucho, que es un porcentaje sobre todos los gastos. ¿Cómo los contrataron? Trabajamos nosotros ambas formas. Ambas formas. La administración de obra la trabajamos siempre cuando hacemos construcciones de casa o remodelación. Que implican, por ejemplo, temas estructurales, sobre todo, porque ahí es complicado, o sea, ahí se pueden mover mucho los costos, sobre todo cuando te metes en temas estructurales. Entonces, la administración de obra la trabajamos en construcciones de casas completas desde cero o remodelaciones como muy más complejas. Y cuando es este tema de interiorismo, a un precio alzado. Hacemos el diseño y una vez que lo tenemos aprobado, podemos cuantificar cuántas puertas se van a cambiar, las cabeceras, o sea, absolutamente todo, y se trabaja en un precio cerrado. Y bajo ese esquema se dan se maneja un esquema de pagos, un anticipo, un contraavance y un finiquito, ¿no? Excelente. Entonces, ustedes ya desde el inicio le habían dicho a los clientes ¿Cuánto iba a modelos costar? o todos los modelos de ciertos materiales, eso no estaba definido desde el inicio. No estaban definidos los modelos, o sea, como
¿Como qué modelos, por ejemplo? O sea, el modelo de la lámpara, el Ajá. modelo del... No, eso fue elección de nosotros y entonces, por ejemplo, pusimos una lámpara decorativa en el render, por ejemplo, que va, nosotros en la cuantificación teníamos del costo de cada lámpara, ¿no? Nosotros Entonces, tenemos un parámetro, por ejemplo, para las lámparas. O sea, las lámparas deben de ser de este costo, pero ya el diseño, por ejemplo, lo podemos elegir Ah, ok, nosotros. pero ya tenía costo. O sea, en su Sí. diseño ya había 2 lámparas Sí, Ya decorativas, estaban incluidas, sí, Ah. exacto. que implicaba. 2 burós. Sí, exactamente. O sea, todo ya eso, sí. entendí, ya entendí. Eso está buenísimo. Sí, o sea, porque al ¿verdad? final de cuentas el cliente desde el principio sabía cuánto iba a costar y eso costó. Entonces Eso está es buenísimo valiosísimo. porque entonces no hay como ese tema de que, o sea, porque en ese tipo de construcción o de remodelación se presta mucho poderlo hacer así. Hay algunas otras en las que a lo mejor no. La remodelación es más completa. Cosas que se añadieron en el proceso, pues que obviamente eso fue un extra, pero un extra que de ambas partes sabíamos que existía porque era una petición especial o extra a lo que se proyectó desde el principio. De acuerdo, pues eso es increíble. Sí. Ojalá que pudiéramos trabajar todo así. Sí. También las remodelaciones, Sí. al final hacer un análisis paramétrico, protecciones, Sí. es que eso es lo más, Sí, pues no, lo más seguro para el Sí, cliente, exacto. ¿verdad? Al final, si no mueve nada, el precio se mantiene. Exactamente. Pues está muy bonito y la terraza, pues qué les digo, sí, jóvenes. este jacuzzi ya existía y bueno, se conservó, solamente se limpió y se conservó porque al final de cuentas Uf, creo que está excelente la ubicación del jacuzzi, no habría nada que hacerle. no, y también no meterse con las instalaciones del exacto. jacuzzi. El de abajo podría haber sufrido Funciona toda perfecto. su Más vida. porque obviamente pues todas las instalaciones van hacia abajo. O sea, por ejemplo, nosotros arriba del plafón tenemos las instalaciones del vecino. Entonces, obviamente, abajo del plafón de nuestro vecino de abajo, pues están las instalaciones de este departamento. ¿Qué tan Entonces, delicado es eso? sí, exacto. Hubiera sido muy complejo pues hacer toda esta maniobra. De acuerdo. No, me encanta la terraza, es súper Sí, sí, generosa. sí. Y aparte de eso, todas las recámaras tienen terrazas, si te fijas, la del principio, la parte de la sala y el comedor también tenemos terraza. Esta que es la principal sigue compartiendo la terraza. Entonces todos tienen vista hacia la Incluso playa. hasta la de visitas, esa no tiene una terracita, la que tenemos aquí en la parte de atrás, pero sí tiene un balcón. Entonces, Claro. Y que lo que se me hace interesante también es cómo dividen las terrazas. Sí. Hay un muro, No ¿verdad? ves al vecino. Nunca no, lo no. ves. Si Sí, nos exacto. acercamos aquí, que está, o sea, Alcanza literal, a ver solamente poquito, con pero- pararte aquí, puedes ver la ubicación y bajas. Bueno, también en la torre donde estamos tiene todo un club de albercas que se pueden ver en la parte de abajo, entonces es muy cómodo también la torre de todas las amenidades que tiene gimnasio, canchas de tenis. O sea, tiene 24 niveles esta torre y estamos nosotros en el 21, prácticamente casi Estamos casi en lo más alto. alto. No, pues jóvenes, vénganse a Vallarta, Sí, claro. contraten a 4 Arquitectura, Así es, si tienen un departamento, ya saben, nosotros Digo, y es recibimos. importante porque es que le dan nueva vida. Sí, y muy importante poder entender el tema del interiorismo, cómo puede hacer toda la diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor si aquí hubiéramos puesto tornos en parota, que por lo regular se Ajá. usa mucho, le hubiera cambiado la sensación completamente del espacio. Y lo que buscábamos era que fuera algo que se mimetizara con lo que ya existe, que se asemejara mucho al tono de la arena, de la playa, para que el azul o el color que predominara fuera, pues, la playa. Que sería como una cosa muy obvia que se veía antes en el interiorismo de playa, ¿verdad? Sí. Los cuadros de azul, Ajá, las pinturas ajá, llenas de exacto, de mar, llenas de playa y así. los no sé, Todo los azul, muebles, los todo el muros azul, azules, sí. turquesas. sí, Digo, y hay exacto. veces que más necesitamos como entender y enfocar hacia la vista y a veces lo tenemos ahí, o sea, no necesitamos hacer más, ¿no? Y tampoco sobresaturarlo o cargar de más, porque Ujú. cuando la gente viene a la playa, ¿qué es lo que buscas? Relajarte, buscas paz. Entonces, con tantos elementos a veces saturados en la misma habitación, se vuelve muy difícil de poder lograr ese efecto. Y justamente en esta toma se entiende ese equilibrio. Vemos yeso, vamos a decir, vemos muro y vemos madera. No es Exacto. solo madera, que Ajá. sería como un poquito saturado. Saturado. Aquí se siente fresco porque Sí. hay un marco aquí natural, ¿verdad? Blanco sobre el Completamente. remate de la madera, que quedan muy bien como empotrados, ¿verdad? Sí. Se Incluso, sienten por parte ejemplo, en de la esta arquitectura. habitación, hasta los burós, si te fijas, son como muy coquetos, muy pequeños, que se La diseñaron, misma piedra, de Ajá. hecho. se Ah, personalizaron piedra. Sí, es la misma piedra, correcto. y que justo cumplen con la función de poner tu celular para cargarlo y ya. O sea, realmente no necesitas a veces el gran mueble para saturar de cosas. Exacto. No, con esto es lo Sí, suficiente. porque ahí se te cae el vaso. exacto. Jorge. Sí. Aparte, pues Muy digo, bello. aquí también por la distribución que ya traíamos, pues
nos complicaba un poquito porque ya teníamos un espacio, pues, un tanto reducido, ¿no? Entonces, sí era muy importante que la cama obviamente fuera king size, no íbamos a sacrificar esa parte. Pues, como dice Ruth, darle lo esencial nada más para tener lo necesario y para el buró. Excelente, ¿no? Está genial. Ujú. Y hasta todo el tema de los cojines y Sí, todo exacto. se ve. ¿Qué materiales se utilizaron para las telas? Son linos. Casi todas las textiles son linos, que son telas muy frescas, vaporosas, que nos permiten justo no hacer pues ahora sí que el espacio mucho más caliente, ¿no? Que nos permiten como esta Igual, vaporidad. antes de pasar a la recámara, también otra parte importante, si te fijas aquí, este pasillo por el que entramos, también era importante también dar como esa continuidad, y lo hicimos también a través de la luz de cortesía, la luz LED, ¿no? Que obviamente que no se sentía nada más como que, sí, es un pasillo para poder llegar a las otras, o sea, que este espacio de transición, pues también tuviera esta parte de calidez, ¿no? También con la parte de la iluminación de cortesía. ¿Qué tipo de iluminación utilizaron? Más o menos en cuanto a cálido o grados Kelvin. Son cálidas Ajá, todas. son neutras por ejemplo, las de plafón son neutras y las otras, y las de cortesía y las decorativas es luz cálida. Buenísimo. Ujú. ¿Y la madera, qué tipo de madera es? Es encino, Encino. toda es encino, ajá, encino americano y le bajamos un poquito lo amarillento porque por lo regular el encino es un poco más amarillo. Le bajamos un poco con esta tinta especial que aplicamos. Excelente. Sí. Se ve muy bien. Sí. Y bueno, esta es una recámara de uno de los hijos de nuestros clientes y esta sí queríamos meterle un poquito de diseño para que fuera un poco más personalizada. Para él, obviamente. Para él, como adolescente, entonces buscamos que fueran también elementos muy sutiles, que no sobresalieran tanto, que siguiéramos hablando del mismo lenguaje. Si te fijas, seguimos teniendo las cabeceras en lambrín, pero en un tono más oscuro. La cabecera y la base se vuelven más oscuras, pero de allí en fuera sigue haciendo armonía con todo lo que ya tenemos, ¿no? Un diseño muy sutil, sin tener que ser tan obvios con que tiene que ser negro, ¿no? Sino que nada más podamos compartir ciertos elementos diferentes. Y que se equilibra muy bien con esta mesa y esta Exactamente, silla. el escritorio de trabajo está padrísimo. La silla Wishbone. Wishbone, sí. Una belleza. Ahí sí dan ganas de hacer tarea. Sí, cómo no. Que es la misma madera, ¿verdad? Es la misma Sí, es veta. la misma veta. Muy elegante, Sí. me gusta, ¿verdad? Porque conserva la misma identidad. La temperatura es la que cambia. Sí, exactamente. La temperatura, jóvenes, el color. Ujú. Muy bien. importante, justo dar esas dos sensaciones de dos temperaturas diferentes, ¿no? A lo mejor aquí el adolescente pues quiere volverse un poquito más Frío. Más frío, Ajá. como su espacio más privado, como su individualidad. Entonces lo logramos dar con este tema de temperatura y de colores más fríos también. Es más serio, ¿no? Sí. La temperatura fría es más seria. Exacto. Aquí igual, obviamente, pues, en todas las habitaciones, en toda la casa, pues, hubo también necesidad de mover algunas instalaciones, sobre todo eléctricas. Algo que también ayuda bastante en esto, pues, es que como todos los muros son de tabla roca, o sea, eso es una maravilla, o sea, Algo que mueves hemos visto es que, todo. por ejemplo, todos nuestros burós tienen ya dentro de la misma cubierta los contactos integrados. Está buenísimo. Incluso se trae inalámbrico. ¿En Pones serio? el celular y carga ahí, ¿no? Ajá. Y trae su entrada USB y su entrada C. Esto nos ayuda muchísimo Lo a podemos- que... Es que creo que en el protector no se le deja que Sí. quitarlo. Ujú. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que no tengas cables, ¿sabes? O sea, Ujú. colgando o vistos, sino que aquí mismo se pueda todo. Y como lo platicábamos, al momento de diseñar nosotros las carpinterías y poderlas ejecutar, nos permite poder tener ese tipo de toques que a veces en la práctica te ayudan muchísimo, hacen la Claro. diferencia. Es que se ve esto en un traje a la medida, Sí, claro. hasta los botones, todo. Todo. Y por este otro lado tenemos ya la última habitación de visitas, que digo, yo quisiera ser invitada. Invítenos, por favor, jóvenes. Sí, favor. No comemos mucho, nos vamos a los pocos días. Digo, imagínate qué calidez para tus clientes poder recibir a visita y poderles dar este espacio súper cómodo. Los mismos burós que platicábamos también traen integrados sus contactos en ambos lados. Este ya es otra madera. Ajá, esto es rosa morada. Como el Ok, comedor. como el comedor. Y pues aquí agregamos esos elementos de la credencia que tenemos de lateral, un poco más orgánica, cuidando aspectos como por ejemplo, es muy a veces común que vas pasando y con los ángulos te golpeas, ¿no? Claro. Entonces justo esto nos ayuda a que, o sea, lo pensamos para que fuera mucho más fácil el movimiento y que no hubiera accidentes de ese tipo. Y aproximadamente, ya por favor, díganos. El Si costo, queremos, pero queremos bueno. hacer algo así, ¿cuánto nos cuesta? Sí, hay que considerar que aquí, por ejemplo, entramos
con todo el tema desde la mudanza, o sea, desde que llegó, el departamento estaba pues amueblado, ¿no? Como lo compraron. Entonces, desde ahí nos encargamos nosotros de emplayar Todo y resguardar sacarlo. todo en una bodega, en lo que los clientes decidían qué iban a hacer con el mobiliario y encargarnos de la remodelación al 100%, o sea, confianza de los clientes, de no tener que estar aquí interviniendo en nada. Y aproximadamente el costo fue de 400. No, bueno, en dólares, 230,000 dólares. Cierto. El costo pesos mexicanos, aproximadamente 4,5 millones. Excelente, excelente. Es que es demasiado detalle y demasiados muebles. Sí, y estamos hablando de un costo por metro, o sea, con mobiliario y todo de 18,500, o sea, con remodelación, Ok. porque una cosa importante es que los muros los muros no eran lisos. Ah, sí, es cierto. Tenían textura. Tenían una textura. Entonces se alisaron todos todos los muros. plafones y muros. Entonces se fue mucho trabajo de mano de obra. De verdad que yo sigo impresionada cómo lo logramos en 3 meses. Literal, nos aventamos como un mes En puros- y un mes y medio más o menos en los plafones, de quitarlos, mover las instalaciones, volver a poner los plafones y ya una vez puestos los plafones, alisar todos los muros. Pues arquitectos, muchísimas gracias por Gracias a compartir ti. esta joya. ¿Cómo los podemos contactar? Nos En pueden nuestras redes contactar en sociales. nuestras redes sociales. Tenemos algo bien importante y que no se lo pierdan. Tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos el día a día de las obras, pero en un formato de reality. Entonces está padrísimo ¡Qué loco! porque platicamos ahí de que se nos cayó la lámpara que Todo teníamos lo que pasa en la pensado, obra, que no todo llegó este la proceso. bomba del concreto a tiempo y o sea, todo les platicamos ahí. Está padrísimo. En nuestras redes sociales estamos como 4 Arquitectura, tanto en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Entonces por ahí los esperamos. Muchísimas gracias por compartirlos. Vayan a darle like, vamos a seguirlos y esperemos visitarlos en las obras en proceso también. Claro. Claro que que sí. Muchísimas Bienvenidos. gracias. Gracias, nos vemos. Hasta Hasta luego. pronto, jóvenes.